Las figuras públicas siempre tratan de venderse como seres superiores, como individuos que no tienen ningún tipo de vicios ni características negativas. Muy por el contrario, son muy virtuosos y muchas veces están hasta en un plano superior. Lo que ocurre es que en diversas oportunidades guardan secretos, pero a veces esos secretos son conocidos públicamente y en muchas oportunidades las sospechas se corroboran. Comenzamos. Bienvenidos a Giro a la Derecha con Esteban Hernández. Si quieres tener información actualizada en materia migratoria, te recomiendo que llames al abogado John de la Vega. John de la Vega es un abogado venezolano-americano especialista en el tema migratorio que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana y latinoamericana acá en los Estados Unidos. Así que si tienes dudas sobre cualquier cuestión en materia migratoria, te recomiendo que llames al abogado John de la Vega al teléfono que se encuentra en pantalla o también le puedes escribir al correo electrónico que se encuentra en pantalla. Si hay algo que ha caracterizado la presidencia del presidente guerrillero colombiano Gustavo Petro, es que precisamente todas las semanas hay algún escándalo de algún tipo, en muchas oportunidades por corrupción, en otras por nexos directos con el narcotráfico, incluyendo incluso la manera en la que logró financiar la campaña justamente que lo llevó a la Casa de Nariño. Pero sumado a ello, siempre han existido sospechas respecto a lo que hace Gustavo Petro en privado. Y no con esto yo quiero decir que los ciudadanos tengamos que inmiscuirnos en las vidas de las figuras públicas, porque evidentemente hay que separar lo privado de lo público. Pero cuando se trata de un político y sobre todo de la principal figura de un gobierno, hay ciertas exigencias que los ciudadanos, no habitantes, sino ciudadanos, tienen que hacerle a ese liderazgo. Y en el caso específico de Gustavo Petro, siempre se ha especulado la posibilidad de que en algunas oportunidades esté pasado de algunas sustancias. Lo hemos visto en alocuciones públicas actuando como si estuviese bajo efectos de algo, informaciones que por cierto siempre algún vocero o miembro de su gobierno sale a desmentir, o en algunos casos incluso el propio Gustavo Petro, pero que yo creo que muchos colombianos y muchas personas alrededor del mundo no, no nos los hemos creído por completo, porque además ya ha pasado en varias oportunidades. Y quiero que justamente veamos algunas de las cosas que durante pues todos estos años se han podido observar en público, algunas cosas que quizás advirtieron, ¿no?, otros líderes políticos de manera solapada, y que nos vayamos además a lo más reciente, que fue algo que sucedió la semana pasada, pero que lamentablemente no pude cubrir en este espacio. Quiero que comencemos justamente por el tema de algunas apariciones extrañas que ha hecho Gustavo Petro. Esta fue una que, por supuesto, las redes sociales se encargan, ¿no?, de recordarnos, sobre todo cuando surgen este tipo de escándalos. Pero acá justamente se ve a un Gustavo Petro que cualquier persona que no sea fanática y que no forme parte de su rebaño sin criterio, cuestionaría y diría que evidentemente no es un Gustavo Petro normal. De nuevo las banderas rojas se alcen, que esta ciudad pueda ser llamada de nuevo la capital roja de Colombia. ¿Cómo hacerlo? Si votaron por Uribe, si votaron por Duque, si la realidad fue la destrucción económica del territorio, si la realidad fue condenar a la población de Girardot a la pobreza. Eso es una de las tantas que ustedes pueden conseguir justamente en redes sociales. Pero repito, reitero, si usted no es un fanático ciego de Gustavo Petro, usted cuestionaría ese tipo de actitudes que se vio públicamente, que se logró observar públicamente del presidente de Colombia. De hecho, si mal no recuerdo, de ese video yo cuando pues salió a la luz pública, también lo conversé en este espacio, o por lo menos lo divulgué en redes sociales, una de dos, ¿no? Pero yo me acordaba claramente de ese material en donde, bueno, cualquier persona con sentido común puede creer que Gustavo Petro evidentemente no está al 100% en sus capacidades mentales, ¿no? Por así decirlo. Pero haciendo una investigación
me encontré con otras cosas de las que yo personalmente no me acordaba, pero que de una u otra manera nos pueden llevar también a la reflexión. Y es que en las elecciones presidenciales, en los debates previos a lo que fue la primera vuelta, ¿no? La señora Ingrid Betancourt, que para ese momento era candidata, hizo algunos señalamientos que, bueno, podrían interpretarse como que ella lo vio en alguno de estos estados. No se sabe si en un estado de depresión, no se sabe si estaba justamente bajo alguna sustancia, no se sabe si una mezcla de las dos, pero Ingrid Betancourt dio como que ciertos indicios que yo creo que con toda la información que ha salido habría que analizar a mayor profundidad. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo Ingrid Betancourt. Bueno, yo creo que tú tienes Alzheimer. Sinceramente pienso que no has visto. Todavía no. Sinceramente pienso que no has visto. Y de hecho, cuando fui a visitar a Gustavo, me acuerdo que él estaba en una gran depresión, tirado en el piso, sin poder moverse. Así que yo es decir, no me voy a meter en tu vida privada, Gustavo, pero lo que el país sabe es que si hay alguien que enfrentó a Ernesto Samper, no fui yo. Fico. Sí. Bueno, ahí dijo, yo lo vi como que deprimido, echado en el piso, que no se podía levantar, ¿no? No me voy a meter más en eso, no quiso dar más detalles, pero conociendo la información, que ya se las voy a poner en pantalla, ¿no? Quizás, bueno, ahí se puede hacer la conexión. Y el mismo Petro dijo, yo no sufro de eso. O sea, que si estaba en el piso y no por un episodio de depresión que no se podía levantar, entonces hay que asumir que era por otras cosas que estaba en el piso y que no se podía levantar, porque lo que le dijo fue, yo no sufro de eso. No negó en ningún momento que cuando ella justamente lo fue a visitar, estaba en el piso y no podía levantarse. Pero les doy toda esta introducción porque precisamente la semana pasada ocurrió algo muy particular. Antes de mostrárselo, que bueno, ya la gente que evidentemente sí leyó las noticias al respecto ya sabe de lo que voy a hablar. Pero yo quiero hacer un llamado de atención a los políticos, no solo a los de Colombia, sino a los de todo el mundo. Porque yo no entiendo cuál es esa práctica de denunciar a las personas de sus partidos, de denunciar ciertas prácticas que no están en lo correcto, de denunciar ciertas características o de hacer públicas ciertas informaciones a las cuales en algún momento tuvieron entrada, pero lo hacen todos siempre que abandonan el poder. No lo hacen justamente cuando están en el gobierno, que pueden tener mucha más credibilidad. Porque lo que sucede es que cuando uno termina enemistado con la persona y comienza a soltar absolutamente todo, surge un cuestionamiento y es ese, ¿por qué no lo hizo antes? ¿Por qué decide dar esa información ahora? ¿Qué tanta credibilidad puede tener un individuo que evidentemente lejos, y en este caso además con una acusación tan grave, lejos de pensar primero en el país, bueno, pensó en el partidismo y solamente pensó en el país, si vamos a usar ese término, cuando lo apartan del cargo? Y esto es una práctica que he visto en todo el mundo y no entiendo por qué esa es la manera de hacer las cosas. Háganlo justamente cuando tienen más credibilidad, cuando están cercanos a los círculos y de esa manera no surge el cuestionamiento de si realmente es una denuncia que hay que tomar en serio o es sencillamente un ajuste de cuentas porque, bueno, es una persona que terminó en malos términos con la persona que está denunciando. Pero ¿a qué voy con todo esto? Precisamente la semana pasada, el ex canciller de Gustavo Petro lo acusó de ser adicto a las drogas. Dijo que Gustavo Petro en muchas oportunidades faltaba a reuniones, no aparecía en ciertos sitios, no estaba al 100% justamente dedicado a lo que es el oficio de la presidencia porque estaba bajo efectos de sustancias. Y nuevamente, a mí no me interesa lo que haga cualquier persona, ¿no? En su vida privada. Pero cuando uno decide llevar las riendas de un país o incluso cualquier otro miembro del gabinete, yo creo que hay que tener ciertos estándares porque además hay situaciones de emergencia que se pueden presentar en donde uno tiene que estar al 100%. Al 100%. Para mí, un mandatario y los miembros del gabinete, sobre todo aquellos que tengan, por así decirlo, vidas en sus manos, es decir, ministro del Interior, ministro de Seguridad, de Defensa, cualquiera de esos, de Relaciones Exteriores, no deberían nunca, repito, nunca estar bajo efectos de ninguna sustancia, ni alcohol, ni mucho menos, por supuesto, drogas. Porque en cualquier momento puede surgir una emergencia que se requiera de las capacidades mentales y físicas de las personas para que justamente estén allí presentes tomando decisiones que posiblemente sean fuertes y decisiones que haya que analizar con profundidad.
No basta con, bueno, yo tengo un buen equipo en el que confío. No, uno también tiene que tener criterio porque la gente vota no por el gabinete, sino justamente por el líder de ese gabinete. Pero asimismo, tiene que haber exigencia a todos los que tengan o los que puedan tomar decisiones trascendentales que afecten a millones de personas. Pero bueno, lo que publicó justamente el ex canciller Álvaro Leiva Durán fue precisamente lo que estoy mencionando, que bueno, Gustavo Petro en diversas oportunidades se perdía, ¿no? Y no cumplía con sus labores por estar bajo efectos de algunas sustancias. Las cartas, estoy tratando de hacerle zoom, pero bueno, no lo puedo hacer acá, pero esto lo pueden conseguir fácilmente en las redes sociales, en cualquier medio de comunicación. Esto es una información, como ya les mencioné, de la semana pasada, pero que yo creo que era importante también discutirla acá, y sobre todo para entender incluso los puntos de vista pues, de las personas que nos puedan estar viendo. Recuerda comentar y darle like al video. Por supuesto, Gustavo Petro no duró en contestar, ¿no?, este tipo de acusaciones que hizo su ex canciller, y a través de unas declaraciones que vimos en medios de comunicación dijo lo siguiente. La etnia latina, pasión, y entre la pasión, el amor, indudablemente nos enamoramos mucho. Voy a decir que somos adictos al amor, a propósito. ¿Por qué se pierde 2 días, compañero? No hay que pensar mucho, pero bueno, no me meto en esas honduras. Lo que pasa es que el escritor ya no puede hacer eso. Entonces, el tema de la adicción al amor también tiene una contra. Bueno, dice Gustavo Petro que sí, son adictos, pero al amor. Y entonces echa ahí un chistecito de qué es lo que pasa cuando alguien se pierde 2 días, y hace además un ataque un poco más a nivel personal justamente en contra del ex canciller que fue quien puso esta acusación. Yo repito mi cuestionamiento. ¿Por qué esperan a ser apartados del cargo para hacer estas denuncias? Porque si realmente el señor, y lo dice alguien que es anti-Petro, yo creo que queda más que claro, nada más vean el nombre del programa, pero si alguien realmente quiere a su país, antes que a un partido político, como ellos siempre dicen, este compromiso es por mi nación y qué sé yo, y vio esos episodios cuando estaba en una posición de poder, lo lógico hubiese sido que lo hubiese denunciado cuando estaba en esa posición. Mira, esto es un peligro lo que está pasando, porque el individuo que tenemos al frente, ya yo lo he visto en 3 oportunidades, en 4 oportunidades, en 5 oportunidades, las veces que haya sido, bajo efectos de alguna sustancia. Y por lo tanto, yo no considero que entonces sea la mejor persona para que siga las riendas del país. Hay que buscar la manera de removerlo del cargo, bueno, de una manera institucional, pero entendiendo, no sé si en Colombia hay mecanismos para ello. Por ejemplo, acá en los Estados Unidos existe la enmienda 25, que justamente un vicepresidente puede activar para remover del cargo, o la mayoría del Congreso creo que también lo puede hacer, para remover del cargo un presidente cuando no está en capacidades físicas y o mentales justamente llevar las riendas del país, ¿no? Yo no sé si en Colombia tienen alguna estructura similar, pero evidentemente hubiese tenido mucho más credibilidad la denuncia del señor ex canciller cuando no era ex canciller, sino cuando era justamente canciller de Colombia. Y eso es algo que los políticos tienen que entender si quieren justamente tener credibilidad en futuras denuncias que puedan hacer, bueno, respecto a individuos en los que quizás creyeron. Mira, todo el mundo se puede equivocar, y yo no estoy acá diciendo que el señor Álvaro Leiva sea un santo ni nada por el estilo. Y evidentemente, pues, defiende una ideología con la que yo no comulgo en lo absoluto, pero todo el mundo tiene derecho a equivocarse. Lo importante es cómo te afrontas precisamente ante esa equivocación. Y acá tengo que decirlo, que en caso de que haya sido que realmente se equivocó y que reflexionó y qué sé yo, mejor tarde que nunca, también lo digo, pero yo creo que hubiese sido mucho mejor hacerlo en el momento específico y no haber esperado a que pueden cuestionarte por otras cosas. Ay, eso porque terminó peleado y por eso es que está haciendo las acusaciones. Hubiese tenido mucho más sentido cuando justamente no estabas peleado con el presidente, y hubiese tenido mucho, pero mucho más credibilidad. Les recuerdo a nuestra audiencia que si quieren estar bien informados, la mejor manera de hacerlo es suscribiéndose a nuestro canal de Telegram Contrapoder News. Se bajan la aplicación y ponen en la barra de búsqueda Contrapoder News. Acá tiene cómo se escribe, nada, clic al canal, clic a suscribirse, y a partir de ese momento comienza a recibir las noticias como un mensaje directo para que esté siempre informado. También los invito a que nos sigan en nuestra cuenta de Twitter, @Contrapoder30, en la de Instagram, @Contrapoder3.0, y por supuesto que se suscriban acá
al canal de YouTube, que además de suscribirse, activen la campanita, denle like al video, comenten, acá no censura a nadie, incluso si usted es un borreguito de Gustavo Petro, adelante con su comentario, así sea un insulto, no lo voy a censurar, pero lo más importante de todo es que compartan este contenido y el demás contenido del canal con sus familiares y amigos, porque de esta manera ellos también pueden estar bien informados. Y recuerden que una persona bien informada es un voto menos para la izquierda y no anda escogiendo líderes con una trayectoria bastante cuestionable y con un desempeño igual de cuestionable. Ya regresamos con más de Giro a la Derecha. Nos vamos a Venezuela con una importante, ¿cómo podría decirse?, plataforma que está surgiendo, que ya por segunda vez consecutiva ha logrado llenar auditorios, y el enfoque que le están dando es bastante interesante. Si bien está relacionado con la política, lo que están haciendo no es un activismo político tan directo, y sobre eso vamos a estar conversando. Ya regresamos.